Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cintia Orozco y yo les voy a hablar sobre los temas que abarca el comercio internacional. Primeramente, hay que saber que el comercio surge de la necesidad que tienen los pobladores o las comunidades de obtener productos que ellos no pueden producir. Es así como inician el intercambio. Por ejemplo, si unos producen maíz y no pueden producir trigo, es ahí donde cambian maíz por trigo, o huevos, o un animal por otro animal. Entonces, el comercio internacional se da cuando se intercambian estos bienes entre mercados de diferentes naciones. Esto surge cuando un país no puede producir cierto bien o le sale más barato importarlo que producirlo. Muchas veces también se da porque no cuentan con la tecnología necesaria pues para producirlo. El comercio internacional se intercambian tres tipos de bienes, son los alimentos, las materias primas y los bienes manufacturados. Los alimentos que se intercambian principalmente son la carne y el trigo. Entre las materias primas se encuentra el estaño, el cobre, el plomo, el zinc y la pulpa de madera. Entre los productos manufacturados se encuentran los químicos, los textiles, también el equipo de transporte, hierro y acero. El comercio internacional está conformado por 6 elementos. Primeramente son los aspectos teóricos, en los que se involucran todo aquel modelo, teoría económica o acción que toman los gobiernos para promover su comercio en otras naciones. Siguen los aspectos técnicos, que son todas aquellas operaciones que se deben realizar para que el comercio se dé. Pueden ser todos los trámites, los pagos de aranceles, los impuestos, el transporte, todo lo que se necesita. Siguen los aspectos administrativos. En estos se incluyen los precios de exportación, las formas de pago. También se tiene que tomar en cuenta el tipo de cambio al momento de realizar las transacciones, ya que pues, los precios se establecen en la moneda del país en que se va a vender o el que se va a importar. También siguen los aspectos de mercado. Aquí, al tratar de ingresar al comercio internacional, se debe tomar en cuenta todas las características del mercado en donde se va a entrar. Se debe realizar un estudio de mercado para así poder saber si nuestro producto tendrá éxito en ese lugar. Se debe tomar en cuenta las preferencias de los consumidores, sus costumbres, el idioma, el nivel económico en el que ellos están, si les gusta el producto que tú vas a vender o si prefieren el de su país. Se deben de tomar en cuenta diferentes aspectos. También están los aspectos legales, en los cuales se deben de tomar en cuenta todos los trámites, todas las leyes en las que se integra tu producto, las normas o reglas establecidas en los tratados de comercio, todo lo relacionado con la ley. En los aspectos financieros deben eh, incluir las transacciones a nivel internacional. También se debe tomar en cuenta el precio de las divisas y en cuánto va a ser el intercambio de una moneda por otra. Tenemos diferentes aportes al comercio internacional, principalmente está el aporte de Adam Smith, el cual está a favor del libre comercio. Él argumentaba que el comercio se debería de basar en la división de trabajo entre las naciones para que entonces ellos se pudieran enriquecer. También tenemos la teoría del valor, la cual fue creada por David Ricardo. A través de esta, él afirmaba que el precio de un producto se debería basar dependiendo en el trabajo que cuesta producirlo. También argumentaba que cada país debería especializar en producir un bien que le cueste menos dinero o menos trabajo, por así decirlo. Entonces, si a un país le cuesta menos trabajo producir un bien, se dedicará a exportar ese, importará todo aquel bien que le cueste más dinero producir y que pueda conseguir a menor precio en otro país. Tenemos el aporte de Haberle, el cual hace una objeción a la teoría del valor de David Ricardo, ya que dice que para producir un bien no solo se necesita el trabajo, sino se necesitan todos los demás factores de producción que incluye la tierra y el capital. Haberle presentó una teoría de los costos de oportunidad. Él decía que si un país quería producir otro bien, debería dejar de producir cierta cantidad de un bien para producir otro.
Tenemos el aporte también de John Stuart Mill, el cual habla de las condiciones en las que se realiza el comercio. Habla sobre qué cantidad se debe exportar en un país y qué cantidad se debe importar. Además, él presenta la ley de demanda recíproca, en donde explica que el precio se debe determinar por la fuerza de la demanda, no solo por el costo de producción. Tenemos también el aporte de Edgeworth y Marshall, quienes explican la ley de la demanda recíproca, en donde dicen que un país no exportará por menos de la cantidad de importaciones que él puede producir, porque si esta cantidad es muy pequeña, pues le saldría igual importarla que producirla. Tenemos el aporte de Hexter y Olin, quienes hablan sobre los costos de producción, cómo son diferentes en un país y en otro, lo cual se debe a la desigualdad de la distribución y la calidad de los factores de producción, además de las diferencias en la tecnología que tiene cada país. Y luego ellos también afirman que cada país se debe especializar en producir dicho bien que le cueste menos trabajo o menos dinero. En el comercio tenemos un sistema económico, el cual es el mercantilismo. El comercio internacional pasó por esta etapa aproximadamente durante los años 1550 a 1750. El mercantilismo se desarrolló principalmente en Europa. Este sistema económico hace énfasis en que el Estado debe tener un papel como regulador del comercio y como proteccionista. En este sistema existieron diferentes escuelas en las que se encuentran los escolásticos, los mercantilistas, fisiócratas, clásicos y neoclásicos. Los mercantilistas estaban a favor del crecimiento de la población, ya que de esta manera existiría una fuerza mayor de trabajo. Decían que debían mantener los salarios bajos para disminuir los costos de producción en las exportaciones, así tener mayor competencia. Ellos trataban de incrementar la riqueza de los estados, promoviendo las exportaciones y creando restricciones a las importaciones. De esta manera incrementaban su volumen de metales preciosos. Posteriormente, los mercantilistas mismos cambiaron de opinión. Ellos empezaron a favorecer la circulación de dinero y no solo mantener su volumen de metales preciosos, ya que creían que con un mayor flujo de dinero se podría aliviar la escasez de dinero y así facilitar el comercio. También tenemos la teoría neoclásica, la cual es una teoría que apoyaba el libre comercio y la teoría del laissez-faire. Los neoclásicos pensaban que el Estado no debía intervenir, que el mercado siempre se autorregulaba por sí mismo. Decían que el mercado siempre pasaba por etapas de recesión y de bajas y pero que siempre se regularía. Además, hacen una distinción sobre la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. Dicen que si se basan en la ventaja absoluta, se considera importante el valor de la productividad del trabajo. Y si se basan en la ventaja comparativa, se considera con los modelos del comercio, que los modelos del comercio no dependen de la productividad del trabajo, sino de las condiciones de su entorno. Después tenemos el modelo también de Hecker y de Owen, quien dice que lo que determina el comercio es la diferencia regional en la oferta de factores, la ubicación de estos factores de producción y su distribución desigual, como ya lo habíamos dicho. Dicen que cada región utilizará en mayor proporción sus recursos más abundantes para producir los bienes a menor precio. También tenemos la escuela keynesiana, en donde sus estudiantes argumentan que el gasto de los hogares, las empresas y el gobierno son los que sostienen la economía, no solo los factores del mercado y del trabajo. Además, dicen que el gobierno debe intervenir para poder lograr la estabilidad de los precios e incrementar el nivel de empleo. Como soluciones, ellos proponen invertir en la construcción de infraestructura que necesite mucha mano de obra para así bajar el nivel de desempleo. También proponen aumentar los impuestos para evitar la inflación. La baja de interés de préstamos para así incentivar la inversión, así como la intervención del gobierno como solución a corto plazo, ya que dejar que el mercado se autorregule es una solución a largo plazo.
comercio internacional o en la economía internacional también se presenta lo que es la inflación. La inflación se da cuando aumenta la cantidad de dinero en circulación, lo cual tiene como consecuencia el alza de los precios de los bienes y servicios de la canasta básica. La inflación no tiene en sí una sola causa, sino son diferentes. Principalmente se dice que se da cuando el gobierno empieza a imprimir mucho billete y la creación de moneda, la cual no tiene un respaldo en la Reserva Federal, ya sea en dólares o en oro. También cuando existe un exceso en la demanda de cierto producto con respecto a la oferta. Es mucha demanda y no se puede cubrir por la oferta. Este también se puede dar por el incremento de los salarios, ya que cuando las empresas incrementan los salarios, incrementan también el precio de los bienes o de los productos que venden para así compensar su gasto. O se da cuando las empresas suben estos mismos precios porque sube el precio de las materias primas. Los principales afectados por la inflación tenemos los consumidores y los productores. Los consumidores principalmente porque al momento de que aumentan los precios de los productos, su poder adquisitivo baja. Al momento de estos aumentar, pueden comprar menos productos con la misma cantidad de dinero, ya que los salarios no suben. También afecta a los productores, ya que ellos al subir los precios de los bienes pierden los clientes, porque al subir el precio el cliente puede comprar menos. Entre otras consecuencias de la inflación, tenemos el bajo de la validez de los préstamos, ya que con el resto de los precios, el préstamo sirve para comprar menos dinero, así que menos productos, así que su validez baja. Por otro lado, baja también la capacidad de ahorro de las personas, porque ya que cuando los precios suben, ellos deben de utilizar esa parte de su ahorro para comprar la misma cantidad de productos a un precio más alto. Como soluciones a la inflación tenemos el alza de interés en los préstamos para así evitar que los clientes los pidan. Y cuando se incrementa en la tasa de interés, los, los clientes que piden el préstamo piensan más en pedirlo porque es más difícil así pagarlo. El principal objetivo de esto es reducir la circulación de dinero para así hacer que suba el valor de la moneda y bajar la inflación. Entre la inflación tenemos diferentes tipos, principalmente está la inflación de la demanda, que se da cuando el poder adquisitivo del consumidor supera la oferta que existe en el mercado y la capacidad de producción y no se puede satisfacer la demanda. Tenemos la inflación de costos, que se da cuando existe presión por parte de las empresas o los obreros al sector público. Esto se da con ellos con el fin de aumentar sus ingresos o de aumentar su posición. Tenemos la inflación estructural, la cual se da por los desajustes en sectores que afectan ciertos bienes. Cuando los consumidores, por ejemplo, prefieren comprar solamente un bien y no deciden comprar uno de uno o uno de otro. Entonces la demanda de este bien sube mucho y pues no existe la oferta para cubrirla. Tenemos la inflación de estancamiento, la cual es conocida también como estanflación. Esta se da cuando incrementan los precios muy constantemente y sin control. Dentro del tema de comercio internacional también debemos de tomar en cuenta ciertas restricciones. Principalmente tenemos los aranceles, los cuales son impuestos que se imponen a un bien cuando éste cruza por una frontera nacional, cuando ingresa a un país. Estas son la forma más antigua que conocemos como política comercial. Se utiliza principalmente para generar ingresos a un estado, pero también se utiliza para proteger a los productores nacionales. Tenemos tres tipos de aranceles. Tenemos los aranceles ad valorem, que se exigen como una fracción del valor de los bienes importados. Tenemos los aranceles específicos, que se exigen como una cantidad fija que se cobra a un bien que se importa.
También existen las barreras no arancelarias, en las que se incluyen las cuotas de importación y las restricciones a la importación para pues hacer que menos bienes entren al país. Al momento de aplicar estos tipos de aranceles debemos hacer análisis en el equilibrio parcial y el equilibrio general. Cuando se hace un análisis en el equilibrio parcial, si se utilizan los aranceles en un país pequeño, estos se usan principalmente hacia las importaciones que compiten con los productores nacionales. Este tipo de aranceles no afectan a nivel internacional, ya que la parte del comercio que se realiza en estos países pequeños representa solo una pequeña parte del comercio a nivel internacional. Entonces, cuando el precio sube, su oferta sube y la demanda cae. Si hacemos el análisis de equilibrio parcial en un país grande, cuando se utiliza un arancel, este afecta el precio del bien a nivel internacional, incluso puede llegar a ser más alto a nivel internacional que a nivel nacional. Por esta razón, puede llegar a ser más alto a nivel nacional que a nivel internacional. Por esta razón, otros países desean exportar su bien a dicho país, ya que es mejor para este tipo de arancel se aplica en un país para subir el precio del mismo bien con el fin de inducir a los productores nacionales a que se dediquen a producir este bien, así mejorar la economía de tal país. En el análisis de equilibrio general, cuando se aplica el arancel en un país pequeño, aumentan los precios de bienes importados, beneficiando hacia los productores nacionales, quienes pueden ofrecer el bien a un precio más bajo y hacer mayor competencia contra las importaciones. Cuando se realiza el análisis de equilibrio general en un país grande, si se aplica un arancel, esto afecta el precio de los bienes a nivel internacional, lo cual hace que bajen la demanda de importaciones y la oferta de las exportaciones. Como barreras, tenemos también las barreras no arancelarias, las cuales se utilizan como medio de control al comercio. En esto se incluyen las cuotas, las restricciones técnicas y administrativas, los subsidios y el cierre de fronteras a ciertos productos. Este tipo de barreras se utilizan principalmente en un sistema económico que se llama proteccionismo, el cual es un sistema que busca equilibrar las debilidades a las que se enfrenta una economía al ingresar al comercio internacional. En el proteccionismo extraarancelario existe una serie de restricciones las cuales influyen en la cantidad de producto que ingresa al país. Existen las cuotas que regulan el ingreso de la mercancía, las licencias y las autorizaciones que si no las tienes claramente no pueden ingresar, la influencia de divisas de pago y la manera de obtenerlas. El tipo de cambio, el costo de transferencias hacen un papel de restricción. El objetivo principal del proteccionismo es proteger la mano de obra frente a es proteger la mano de obra nacional en frente a la mano de obra extranjera que es más barata. También tiene como objetivo reducir el desempleo local, produciendo bienes que antes se importaban, además de mejorar los términos de intercambio y proteger a los productores nacionales. Los subsidios son deducciones tributarias en préstamos subsidiados a exportadores potenciales, en préstamos a bajas tasas de interés a compradores extranjeros de las exportaciones del país. Con los subsidios se incentivan las exportaciones, se motivan las fuentes de ahorro, se extienden las relaciones entre países y se apoyan a los exportadores. También se benefician a los productores nacionales, ya que al ser exportados bienes similares que les hacen la competencia, ellos pueden vender más de su producto a nivel nacional. Tenemos también los monopolios, los cuales son una forma de organización del mercado en el que existe un solo productor de un bien para el cual no hay sustitutos. Y en el oligopolio, el cual es una forma de organización en donde existen pocos productores para un bien. Estos tipos de organización son sistemas que distorsionan el sistema económico, ya que a veces al existir solo uno o pocos productores es muy probable que no siempre se cubra la demanda nacional
y se debe buscar dónde exportarlo en otros países al costo que sea, solamente que se debe cubrir la demanda a nivel nacional. Bueno, esto es todo por mi parte, muchas gracias.